Hola amigos, bienvenidos a otra transmisión de PNL Transformación. Mi nombre es Carlos Adrián Córdoba y acá estamos desde Barranquilla, Colombia, transmitiendo. Estoy viendo si abro bien ahí para poder recibir las preguntas y estar al pendiente de todo. Ahí va. ¿Mm? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo? Cuento que acá muy bien, mucho calor en Barranquilla, así que acostumbrándome. Hola Ale, ¿cómo va? Y bueno, hoy pensamos tocar un tema muy interesante, el tema del miedo. Mañana vamos a estar invitados con todo el equipo de Innova Coach Group en Telecaribe, en el programa Hoy es el Día. Así que bueno, me gustaría que puedan dar algo de aporte también para charlar algo, pero bueno, empezar a tocar un poquito el tema del miedo, cómo el miedo afecta en la vida, si alguna vez te pasó algo, si alguna vez tuviste alguna traba, algo eh, que tengas para contarnos. La verdad que me encantaría para poder ponernos en sintonía ya con el programa que vamos a tener mañana y también poder compartir y ayudar, ¿sí? Eh, Ahí se conectó Angelina, vamos a estar mañana de Innova Coach Group y bueno, estamos haciendo varios cursos con ella acá en Barranquilla que después le voy a estar contando. También está la amiga Preta Pau, no sé si estará por Misiones, por allá. Bueno, vamos a meternos en tema de hoy, va a ser interesante, ¿sí? El miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una energía totalmente contraria a lo que es el amor, ¿sí? Está el amor y está el miedo. Y se dice que las personas trabajamos por dos motivos, ¿sí? No trabajamos, perdón. Actuamos por dos motivos. Por acercarnos al placer o alejarnos del dolor. O sea, por acercarnos al miedo, al acercarnos al placer o alejarnos del dolor, del miedo, ¿sí? ¿Y acercarnos a qué? Al amor. Pero bueno, en esto del miedo, ¿qué circunstancias causan, no? Estamos llevando esta gira que se llama Revelando los secretos del ser, donde hablamos de la parte integral de la persona. Los miedos principalmente afectan a la prosperidad en la vida. ¿Qué es la prosperidad? Yo siempre digo que la prosperidad, la prosperidad en nuestra vida es cuando tenemos equilibradas ciertas áreas que están equilibradas en ecología y en sintonía. ¿Qué áreas? Siempre le decimos que es la prosperidad verdadera, la salud, el dinero y el amor en equilibrio. ¿Y cómo afecta el miedo en esto, en, 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 en todo el tema de la salud, por ejemplo? Y bueno, el miedo hace que a nivel personal o a nivel transmisión, como los padres o las madres transmiten miedo a los hijos, pueden lograr de que de producir enfermedades psicosomáticas. No sé si conocen a las personas hipocondríacas que le llaman en Argentina. Son personas que se autosugestionan tanto y generan una emoción tan fuerte de miedo que esta emoción hace que la enfermedad se produzca. De hecho, hay estudios sobre el efecto placebo. El efecto placebo es el efecto cuando tomamos un medicamento que en realidad no tiene medicamento, que es más importante nuestra energía, nuestra potencia en el medicamento que estamos tomando. Pero inclusive hicieron el ejercicio contrario, hicieron un experimento contrario. Le dieron una pastilla a una persona y después lo llamaron y le dijeron que se le había dado una dosis incorrecta y realmente iba a empezar a tener muchos problemas. Al poco tiempo que esa persona le dijeron esa, terminó hospitalizada, terminó temblando, terminó casi en coma. O sea, su mente empezó a generar químicos, empezó a creer esa realidad, empezó a creer que había tomado algo negativo, realmente le daban pastillas placebos, pero el miedo controló todo su cuerpo y de hecho prácticamente terminó en coma.
sea, terminó internada mal esa persona, y cuando le contaron, la persona no podía creer todo lo que había pasado, cuando la sacaron de ese shock, porque realmente había entrado en shock. Entonces, ¿qué nos dice? Que sí, el miedo a una acción, el miedo a tener una consecuencia, el miedo a la vida que voy llevando, me produce que tengo una afección física, una afección que realmente puede tener problemas totalmente que me lleven a un lugar muy, muy, muy poderoso, ¿no? Nosotros siempre lo explicamos que las células se alimentan de nutrientes y se alimentan de muchos químicos que tu cuerpo va generando. Por ejemplo, si hoy vos te tiras de paracaídas, generalmente tu cuerpo genera adrenalina. Esa adrenalina que está generando tu cuerpo, la toman las células y metabolizan todo su sistema eh, en base a ese químico que se llama adrenalina. Y obviamente también hay adicción a la adrenalina. De hecho hay documentales como la gente se mata porque quiere abrir el paracaídas antes de llegar a la tierra lo más cerca posible. Entonces, del estado de droga pierde el control de su vida, pierde el control de sentir miedo a nivel químico, ¿no? Por lo contrario, si yo tengo miedo, me paralizo. Por eso siempre decimos que el estrés está hecho para que esa inyección de químico produzca un efecto que yo, si viene un león, pueda salir corriendo y pueda escapar. Pero ¿qué pasa? También puede venir un león y yo me puedo quedar ahí trabado del miedo. Entonces, primer punto, ¿el miedo qué hace? ¿Por qué afecta nuestra vida? Porque paraliza químicamente paraliza mi cuerpo a nivel físico, como les contaba, y paraliza mi cuerpo a nivel mental. Mi, mi, mi cerebro, al recibir la señal de miedo, trabaja por patrones que ya tiene, o sea, trabaja por un sistema de emergencia, como cuando la computadora abre en modo seguro, el celular abre en modo seguro porque piensa que tiene una afección o algo, y traba todos los otros componentes porque no sabe. Y eso nos hace el miedo a nivel mental, ¿no? Cierra. Entonces, ahora para traerlo a la tierra y empezar a ver qué otra área. También, obviamente, el miedo, por eso les decía, se va pasando de generación en generación. Entonces, por ejemplo, miedo a quedarme solo. ¿Conocen las personas? ¿Estás teniendo hoy este problema de miedo de quedarme sola, miedo de no conseguir pareja, miedo de que me toque la persona que no es indicada, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando ponemos este miedo dentro de la relación amorosa, el miedo dentro de mi persona a quedarme solo, ¿qué hace? Se activa un programa. Se activa un programa total. Muchas gracias por los saludos. Se activa un programa que empiezo a ver, empiezo a creer y empiezo a crear mi realidad. Mis actores de la vida empiezo a verlos con miedo, empiezo a sentir que este no es, y empieza a venir otra parte interesante, que es la celotipia, ¿sí? La celotipia viene ¿por qué? Miedo a que mi autoestima es muy baja. ¿Mm? Entonces, es interesante cómo empezamos a ver que el miedo es un programa que está insertado, ¿sí? Que puede venir de mí, de mis consecuencias de la vida, de lo que me viene pasando, o también me puede venir desde eh, arraigado de la familia, ¿sí? Como le explicaba. Bueno, mañana vamos a estar hablando más que nada del miedo al dinero. ¿Por qué va pasando esto del miedo al dinero también? Si yo tengo miedo al dinero, ¿miedo a qué? Si yo les digo, amigos, pobres pero sanos, estoy poniendo miedo a que si tengo dinero voy a enfermar. Porque una persona que tiene dinero, decimos
que una persona tiene dinero y que ha sido codicioso, ha tenido que enfrentarse, ¿no? Ese es lo que se dice normalmente de la gente, ¿sí? Eh, pobres pero honrados, ¿no? ¿Y qué voy a poner? Miedo a que si tengo dinero voy a tener que hacer algo deshonroso, algo que realmente va a afectar. ¿Mm? ¿Y cómo va afectando eso? Y sí, me va a afectar porque mis actos día a día van a ser en contra de mi prosperidad económica. Van a ser en contra, ¿por qué? Porque el miedo me va a paralizar a poder generar economía. Me va a trabar al que salgan nuevas oportunidades de nuevos negocios. Me va a trabar este miedo cuando yo esté en mi relación laboral. Cuando yo tengo un jefe, en vez de decidir por mí qué voy a hacer y demás, viendo el contexto general, ese miedo me puede arrebatar también eh, ciertas, eh, ciertas acciones. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo a rendir una materia. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona tiene miedo a rendir una materia? Pasa algo muy común que lo vemos siempre. La persona está muy capacitada, la persona estudió y tiene todo el conocimiento, pero ese día que la persona se sienta, se le nubla la vista. Se le nublan las ideas, perdón, no la vista. Se le nublan las ideas y ¿qué pasa? En ese momento se siente bloqueado, ¿no? El miedo en realidad lo que produce es un bloqueo generalizado. Bien, entonces partiendo de esta premisa, de este bloqueo generalizado, ¿qué tenemos que hacer para vencer el miedo? Primer punto, amigos y amigas, empezar a identificarlo. Primer punto, identificar el miedo. Tenemos que empezar a ver si en mi vida, la vida que estoy llevando, tengo algún freno de este tipo que te estoy diciendo. Un freno a nivel salud, tengo algún síntoma físico de traba por el miedo en sí. Eh, Tengo que empezar a ver si este miedo me puede estar generando alguna situación. Este miedo me está generando el dolor de cabeza, me está generando un nerviosismo. Tengo que empezar a conectarme conmigo, ¿sí? Generalmente cuando nos duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos, buscamos un analgésico, saludo a la gente que se está sumando, a la amiga Toyo Tapia, al amigo Manuel. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Generalmente buscamos un analgésico para el dolor de cabeza, perdón, y nos olvidamos la información que nos está dando el cuerpo de que algo está pasando. El miedo realmente es una alerta del cuerpo, pero nosotros tenemos que entender que primero es una alerta y empezar a estar consciente de esta alerta es importante porque algo me está diciendo mi cuerpo, es una alarma. ¿Pero qué quiere decir? Esta alarma es para darme información. Si yo por el contrario bloqueo mi cuerpo, lo que estoy haciendo, estoy perdiendo esta alarma, realmente no tengo la posibilidad de poder crecer con esto, ¿sí? Segundo punto, tengo que ver la forma de cómo combatir el miedo. ¿Mm? Como ya les dije, hola, saludos, gracias por los saludos. Como ya les dije, cuando nosotros tenemos un problema, cuando tenemos una situación de miedo, lo que tenemos que hacer es identificar. Una vez que la identificamos, ya de ahí hay muchísimas barreras que podemos enfrentar. Una, ¿sí? Que por ahí en algún programa de PNLTV o en el programa que viene de PNLTV, que es Amasúa, Amaquena y Amayúa, que no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas perezoso en quechua, por si no me entendieron, vamos a estar hablando justamente del tapping, ¿sí? Cómo reprogramar mediante un acuerdo neurolingüístico. Hola Nico, que se unió a la transmisión de hoy. Mediante tapping, que es una mezcla de distintas terapias, ¿sí? De acupuntura, donde aplico presión en ciertos puntos y mediante un acuerdo neurolingüístico voy trabajando sobre ese miedo, sobre esa programación errónea, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es una metáfora viva, ¿sí? Este miedo lo identifico si vino de mí, si vino por una situación que me pasó a mí, por ejemplo, me
me asaltaron, ¿sí? O si viene de otra persona, ¿sí? Lo más común es que puede llegar a venir la familia. Pero hoy, amigos y amigas, me encantaría si pueden participar. ¿De dónde viene la mayor cantidad de miedos que arrastramos en la vida? ¿De dónde viene la mayor cantidad de miedos que tenemos en la vida? ¿Qué les parece, amigos? ¿Sí? La mayor cantidad de miedos que tenemos en la vida lo proporciona una caja que le llaman la caja boba, televisor, noticiero, radio con noticias nocivas, ¿sí? Lo que va haciendo, nos va poniendo información de que mi mundo que me rodea hay que tener cuidado, que hay muchos asaltos, que hay crisis, y eso empieza a activar alarmas, muchas alarmas, que en automático van pasando. Les voy a contar una historia muy breve. Un día lo tenía que llevar a mi padre a hacer un trámite al centro de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Lo llevo en el auto, pero de pasada pasaba por un banco. Yo justo le tenía que pagar una cuota a mi hermano y demás. Me bajo del auto, le digo, espérame un segundo, me voy al banco y, y bueno, en el banco vieron cómo es. Acá en Argentina el banco trabaja de puertas abiertas hasta la 1 de la tarde, hasta las 13 horas. Y bueno, había que hacer cola porque siempre está congestionado porque trabajan muy pocas horas de atención al público el banco. Bueno, yo creo que estaba medio trasnochado de un trabajo que tenía. En ese momento me duermo, esperando mi turno, y me despierta mi papá. Y yo pensé que estaba medio en un sueño, medio que no era real, ¿no? Y cuando me despierta me dice, estás bien, no te pasó nada. Digo, ¿cómo, papi? No, estoy acá esperando. Porque me llamaron por teléfono y me dijeron tu nombre, le dijeron, hola, sí, señor Carlos Córdoba. Y mi papá se asustó, pensó que me habían secuestrado, que lo estaban llamando para pedirle un rescate. Realmente, imagínense el pobre viejo, la situación que pasó, ¿no? De alarmas internas, dejó el auto abierto, todo abierto, no lo cerró el auto porque él estaba para cuidar el auto, dejó todo el auto abierto, me podría haber entrado y ahí robado las cosas. Y realmente, eh, bueno, él me estaba ayudando a buscar la que actualmente es mi casa en Córdoba, y estuvimos visitando muchos lugares. Y él dejaba su número de teléfono, porque como él estaba jubilado, retirado, atendía, era como secretario mío, atendía a la gente que llamábamos. La cuestión es que cuando él llama de un teléfono que no lo conocían y le dicen mi nombre, él pensó que me habían secuestrado. Y cuando empezamos a ver, le digo, papá, ¿de dónde sacas esas cosas? ¿No ves la televisión? Me decía. ¿No ves cómo se secuestran la gente, le llaman por teléfono, sí? Estoy diciendo en esto que no tengamos cuidado, no, tenemos que tener cuidado, pero ¿qué pasa? Este mensaje del solo un llamado, imaginen la cantidad de químicos, estrés, inclusive dejó todo el auto abierto, una zona muy transitada, entonces realmente nos nubla, nos pasa, y muchas veces no viene de situaciones que son reales. Entonces, empecemos a identificar si esa situación es real o no es real. Si la aprendí de televisión, tengo que empezar a ver los hábitos que tengo en mi vida. Si estoy teniendo hábitos nocivos, hábitos como te comentaba, de cosas negativas que me van a generar miedo y me van a paralizar, lo que tengo que hacer es empezar a generar nuevos hábitos, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, como te decía, el acuerdo neurolingüístico. Si buscan tapping, si no esperen, mañana vamos a transmitir a Masúa, a Maquena y a Mayúa, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso, que ahí voy a estar explicando justamente cómo hacer el acuerdo neurolingüístico. Hoy pasamos, amígate con el dinero, y bueno, justamente con el dinero lo que tenemos que hacer es soltar el miedo. Como siempre lo digo, en este mundo, hoy el dinero es el medio de control, lo que sí o sí necesitamos para vivir, para tener una calidad de vida. No sé hasta cuándo va a estar, ¿no? Porque no siempre fue el dinero, no siempre estuvo. Si empiezan a investigar un poco, el dinero viene de un control que han venido haciendo desde los bancos centrales,
Rothschild y un montón de gente, ¿sí? De hecho, lo estuvimos hablando este sábado en Revelando los Secretos del Dinero acá en Barranquilla, que me encuentro en este momento, así que estuvo muy interesante. Bueno, amigos, les comento que estamos acá en Barranquilla, que este sábado vamos a tener un taller que se llama Revelando los Secretos del Dinero, que vamos a estar más profundizando mucho más de estos temas, pero ya directamente para lo que es salud, cómo se produce la degeneración a nivel celular, qué pasa a nivel energético, ¿no? Es una investigación de más de 10 años que vengo llevando en por qué una persona se enfermaba, por qué otra persona no se enfermaba en las mismas condiciones, en los mismos lugares, en condiciones socioculturales, y por qué una persona sí tenía esos problemas y por qué otras no. Realmente llevé una investigación muy interesante, una investigación en muchas terapias alternativas, donde encontré que hay códigos, patrones similares que los llamamos los secretos del ser, los secretos que tenemos adelante nuestro, como les decía. Muchas veces no nos damos cuenta de los hábitos que tenemos, que la televisión nos afecta. Y bueno, y tenemos este taller, ¿para qué? Para entender un poco cómo funciona, por un lado, y por el otro lado, para poder combatirlo, para poder generar el estado contrario, generar el estado de llegar al placer, llegar al bienestar, y obviamente poder trasladarlo para uno en primer lugar, pero obviamente conociendo todo esto, uno ya después lo puede trasladar a su familia, lo puede trasladar a sus hijos. Así que realmente es un tema muy interesante. Hoy estuvimos en Radio Libertad, donde nos preguntaban esto, ¿no? Esto es lo interesante de cómo la información yo puedo trasladarla a mi descendencia, puedo trasladarme a mi familia, y realmente el primer camino que tenemos que trabajar es en uno, ¿no? En esto siempre cuando lo comentamos, lo llevamos a todos lados, la gente siempre dice, qué bueno que está esto para mi hermano, qué bueno que está esto para mi mamá, qué bueno está esto para mi cuñado, ¿no? Y nunca pensamos que los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros. En ese momento cuando tu cuñado, tu hermano, alguien está mal, vos vas y le decís, tenés que cambiar, son tus miedos. Ponele ahora que tenemos el ejemplo de la persona realmente en ese cóctel químico que se encuentra, no le ve la salida. Y la única forma de entender que esto se puede transmitir es con el ejemplo. Realmente con el ejemplo, cuando uno está bien, la gente cambia a mi alrededor porque la gente se da cuenta, como que percibe que uno está en otra, ¿sí? Que uno está en otro camino, ¿sí? Así que bueno, amigos, los invito este sábado, vamos a estar en el Hotel Prado, acá en Barranquilla, así que si están en Colombia, les recomiendo que se lleguen. Si están en Barranquilla cerca, ni hablar, que es una oportunidad única, es un taller que estoy trayendo desde Argentina, pasamos por Chile, pasamos por Bolivia, pasamos por Perú, estuvimos en Ecuador ahí también, y ahora llegó el momento de Colombia, y como lugar exclusivo vamos a estar dando este taller en Barranquilla. Así que bueno, mis amigos, si mañana quieren ver también cómo vamos a estar hablando de este tema de los miedos, los invito mañana en el programa Hoy es el Día, ¿sí? Justamente hoy es el día de transmutar, de cambiar los miedos, así que los invito de todo corazón. Muchas gracias por participar. Realmente he visto que están con miedo también de hacer un poco de preguntas el tema. La verdad que me interesaría mucho que empecemos a intercambiar un poco más de información para poder apoyarlo por ahí, contar alguna historia y que realmente les resuene todo esto que estamos hablando, que estamos transmitiendo. Les mando un abrazo muy grande desde Barranquilla y nos vemos mañana en otra transmisión de PNL Transformación. Bendiciones a todos.